Continuamos en Bipolares. Recién te contábamos que una de las noticias más impactantes de ayer fue que se dio a conocer el índice de inflación del mes de septiembre, que alcanzó el 5,9%, con lo que acumula en lo que va del año casi el 38%. Aquí puntualmente en Córdoba fue apenitas un poquito más baja, fue del 5,5% en lugar del 5,9%. De todas maneras, estamos hablando de cifras exorbitantes. Para analizar este tema, estamos en comunicación con Alfredo Blanco, economista, profesor universitario. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo, en algún punto se esperaba semejante impacto, pero no deja de causar cierto escozor. Sí, no por esperado, deja de ser una muy mala noticia. Claro. Obviamente el índice está capturando el impacto pleno de las modificaciones cambiarias, ¿no? Claro. Es decir, el aumento del dólar pasa a los precios, eso que los economistas llaman pass-through, no necesariamente pasa el 100% de la devaluación, pero básicamente si no pasa íntegramente es como consecuencia de las condiciones de demanda. Esto fue el dólar que pasa de 45 a 60 pesos en las pospaso, digamos. Claro, y hay una parte de esto que había impactado en el índice del mes pasado, lo que vendría a ser la segunda quincena, pero claro. Pero claramente se esperaba para... De hecho, quienes siguen el tema de precios y hacen estimaciones privadas, digamos, estaban esperando un índice más o menos del 6%, o sea que claro. Era muy esperable. Pero bueno, es una complicación realmente, singularmente mala, porque eso obviamente implica un arrastre para el mes que viene, implica que comienza a haber, digamos, nuevas presiones distributivas, porque obviamente quienes pierden poder de compra intentan recuperarlo. Claro. Y bueno, esto todo constituye un panorama que no hace más que ratificar lo complejo que está la situación de la economía argentina. Y la inflación es la madre del borrego, digamos, es el corazón a lo que hay que apuntar. Sí, yo creo que el índice de inflación, la inestabilidad del nivel general de precios, es un indicador sintético de los desequilibrios de la economía. Es decir, nosotros vemos el aumento de precios y eso está explicado por un conjunto de causas, algunas monetarias, otras no, que no son monetarias, y hay causas fiscales, hay causas estructurales, hay factores de inercia inflacionaria. Bueno, eso lo que está marcando es que seguramente en algún momento deberá haber un plan integral para tratar de estabilizar la economía en condiciones difíciles, porque una economía que está en recesión, a lo cual tenemos que sumarle obviamente la incertidumbre, que es el rasgo dominante de la coyuntura económica, los ruidos de la superestructura política, etcétera. Claro. Pero, digamos, la clave, bueno, está bien, vos dijiste que son muchas cosas, pero una de las claves es y del que no vamos a ir ni para atrás ni para adelante nunca, es el gasto del Estado, ¿no? Bueno, la cuestión fiscal ha sido durante muchos años, digamos, un factor, digamos, muy importante para explicar la inestabilidad de precios. Y no solamente la cuestión fiscal tiene esa dificultad, sino que además el volumen del gasto, más allá del nivel del déficit, ha implicado en las últimas décadas un aumento de la presión tributaria realmente muy importante. Si uno toma el gasto público de Argentina, promedio entre que se recuperó la democracia en 1983 a 2004, el gasto público promedio era más o menos 25% del Producto Bruto Interno. Si uno mira cómo evolucionó de 2004 a 2015, que pasó de ser el 25% a ser 44%. Entonces, cuando uno tiene un aumento de tal magnitud del gasto público, por más que aumente la presión fiscal, que Argentina aumentó como 10 puntos la presión fiscal, es obvio que va a terminar teniendo un déficit. Como si pase del 25 al 44 y aumenten los impuestos 10 puntos, es obvio que voy a tener un déficit. Y los problemas del déficit, más allá de la discusión y de las propuestas en campaña electoral, etcétera, el problema del déficit fiscal, básicamente, es que hay que tomar una decisión. Uno lo financia con emisión monetaria
o se endeuda, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, las dos opciones no parecen ser buenas por la experiencia argentina. Claro. Entonces, en ese contexto, además, un déficit con niveles de gasto público alto implica una economía que tiene déficit y que tiene un nivel de actividad resentido porque la presión fiscal afecta a las actividades productivas. Políticamente ahora la mayoría de las opiniones indican que va a volver a ratificar, se va a ratificar lo que ocurrió con las PASO y que Alberto Fernández podría llegar a ser el nuevo presidente de la nación. Él permanentemente está hablando de que lo primero y esencial es volver a mover la economía que está totalmente parada, que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que así las pymes trabajan, produzcan, la gente compre, porque el 70% del movimiento económico en la Argentina es el consumo interno. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién no querría hacerlo, no? Claro, yo suelo decir que cuando estamos en campaña, en realidad las afirmaciones de un candidato, uno debería aplicarle un coeficiente de verosimilitud, digo yo, multiplicar lo que dice para lo mejor por 0,5 o por 0,4, cuando no por 0. Porque, claro, lo que sucede, yo creo que es legítimo que los candidatos intenten persuadir al electorado, claro. Pero, bueno, finalmente depende de que el electorado acepte esa transacción, digamos, o no. Pero las afirmaciones, en el caso particular del doctor Fernández, algunas de las afirmaciones dichas así como eslogan, encierran alguna contradicción importante. Porque yo puedo decir, bueno, recuperemos el nivel de actividad. Ahora, para recuperar el nivel de actividad, alguien me podría decir, bueno, ¿por qué no bajamos la presión tributaria, por ejemplo? Y entonces dice, bueno, pues si bajo la presión tributaria voy a tener un problema de déficit más grande. Claro. Entonces podría decir, bueno, no, pero entonces mejor bajemos la tasa de interés, que en algún punto va a facilitar la actividad productiva. Bueno, pero si bajo la tasa de interés, es altamente probable que tenga otro tipo de problemas, por ejemplo, en el mercado cambiario. Pero si no los quiero tener, entonces tengo que poner más restricciones a la compra de moneda extranjera. Bueno, en fin. Lo que hace falta en realidad es un programa que cuando yo digo voy a recuperar el nivel de actividad, voy a bajar la tasa de inflación, voy a tener una tasa de interés más razonable que la que tenemos ahora, bueno, eso tiene que ser planteado en términos de un programa integral, seguramente en etapas. No se puede pensar que la inflación va a pasar de ser 50% a ser 0%, no se puede pensar que la tasa de interés va a pasar de ser 70% a ser 25%, eso no se puede pensar así, tiene que estar en un programa integral que además tiene como requisito indispensable un acuerdo, no solo de los partidos políticos, sino de los sectores sociales, realmente un acuerdo muy sólido para que existan grados de libertad en el gobierno para adoptar las medidas que sean necesarias para claro. eso. Y bueno, eso yo diría, en el punto número 1 de la agenda del futuro gobierno, con presidencia que sea Fernández o que sea Enrique Macri, me parece que ese es un punto esencial, porque sin ese acuerdo, por más consistencia que haya en el programa económico, bueno, están los problemas de sustentabilidad de la política económica. ¿Y es viable ese acuerdo? ¿Es posible? Y hay veces que en las situaciones, críticas hace a veces que las sociedades adopten decisiones que aparecen como un imperativo, ¿no? Claro, hemos llegado como a un límite. Claro, pero bueno, habrá que ver. Y en eso también tenemos que ver todos los ciudadanos y sobre todo todas las dirigencias, la dirigencia gremial empresaria, la dirigencia gremial sindical. Me parece que allí hace falta la concurrencia de todos los sectores. Alfredo, lo último que te pregunto, estamos hablando con Alfredo Blanco, economista, profesor universitario. Se escucha mucha gente, incluso desde la oposición, pero también gente común y de la calle, diciendo, al final consiguieron el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional y se lo llevaron todos ellos, se llevaron toda la plata, se cansaron de ganar plata, el gobierno y sus amigos, Macri y sus amigos, de ganar plata haciéndola funcionar en los mercados, con letras, con intereses, y nos dejaron más endeudados que antes. Bueno, me parece que eso habría que
precisarlo un poquito, digamos. Es cierto que el Fondo Monetario le dio un crédito a Argentina excepcionalmente alto, lo cual hace que además ahora el fondo debe estar tan preocupado como Argentina para ver cómo se hace el reparo de eso. Pero digamos, cuando uno dice, pero ¿cómo se llevan? Cuando se dice eso, normalmente se dice, mire, salieron tantos miles de millones de dólares. ¿Y cómo hacen para ver eso? Ven un concepto que es la formación de activos externos. Ahora, cuando uno mira la formación de activos externos, eso tiene varios componentes, ¿no? Porque cuando alguien va y saca un depósito que tiene en dólares del banco, ¿no es cierto? En realidad, no es que se lo va a llevar a un paraíso fiscal, no es que lo va a poner en una valija y va a llevarlo a las Islas Seychelles, no. En realidad lo que hace, aunque se lo lleve a su casa, a una caja de seguridad, lo saca del sistema y eso aparece como si fuera una fuga. O sea, esa es la primera cuestión de tener presente. La segunda cuestión de tener presente es que parte del dinero que toma el Estado durante de 2015 en adelante también tiene que ver con la necesidad de cancelar pasivos existentes. Claro. Y entonces, digamos, la afirmación simplemente se la llevaron, etcétera, se llevaron todas, me parece que no es precisa. Y bueno, y decir se la llevaron los amigos del gobierno me parece que no es precisado, digamos. De hecho, Argentina está sesgada estructuralmente a lo que se llama fuga de capitales, siempre. Si uno se piensa por un momento, cuando en noviembre de 2011 el gobierno anterior puso la restricción a la compra de moneda doméstica, eso que popularmente se le empezó a llamar el cepo, ya lo hizo porque venía perdiendo reservas del Banco Central de una manera muy acelerada. Y después que lo puso, siguió perdiendo reservas. Claro. Bueno, de hecho, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empezó el gobierno con reservas en el Banco Central por más de 50.000 millones de dólares y terminó con vaciado prácticamente. Sí, ahí hay una discusión sobre cuáles eran las disponibles, pero de hecho, y bueno, Argentina ha protagonizado este lamentable fenómeno tan especial que cayó en default, salió después del default y volvió a estar en situación de prácticamente de default a los 4 años, ¿no? Increíble. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, muchas gracias por la charla y que tengas un excelente día. Bueno, muchas gracias, Roxana, buenos días.